Continuando con las entrevistas esta mañana, me complace mucho en presentar a la doctora Lenka Kolevich. Ella es médico pediatra, infectóloga, es jefa del servicio de infectología pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, más conocido como el Hospital del Niño. Ella ha dedicado la mayor parte de su actividad profesional, investigando y haciendo docencia, sobre todo trabajando en el programa de VIH, lo que pasa que ahora ya le corresponde ocupar un cargo mucho más complejo, que es manejar todo un servicio de infectología pediátrica del Hospital de Referencia de Niños en nuestro país. Con ella vamos a conversar sobre la enfermedad de Kawasaki y ahora ustedes se preguntarán si esta es una enfermedad cuya causa todavía no ha quedado muy clara. ¿Por qué tendríamos que hablar de esta condición con un infectólogo pediátrico? Pues porque en su origen, dentro de lo que cabe entender esta curiosa y rara enfermedad o condición, pareciera ser que está íntimamente relacionada con un proceso infeccioso previo, pero es que además también dentro de las características de esta condición, la fiebre es un aspecto muy, muy importante para poder sospecharla y poder intervenir de manera oportuna. Doctora Kolevich, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarme esta mañana para conversar acerca de una enfermedad que no es tan frecuente, afortunadamente, ¿no? Pero hay que siempre estar sospechándola, creo yo, para poder evitar una complicación que creo que a todos los pediatras y a ustedes los infectólogos les estresa un poquito más que lo normal, ¿no? Claro. ¿Qué tan frecuente es encontrar o llegar a tener un paciente con enfermedad de Kawasaki en general acá en nuestro medio? Buenos días, doctor Recoba. Realmente no es muy frecuente, felizmente. Y la etiología es una enfermedad que produce vasculitis, sobre todo compromiso de las arterias de mediano y pequeño calibre. Entonces las va engrosando y sobre todo las coronarias, ¿no? Esta es enfermedad cuya causa no se conoce todavía, pero se comporta en algunos momentos y inicialmente se le decía que la causa son las infecciones bacterianas, las productoras de superantígenos, y realmente se comporta también como una enfermedad viral, ¿no? Porque tiene fiebre, hay un rash, un exantema, y hay un compromiso de mucosas que en cualquier enfermedad viral acompañado de aumento de tamaño de los ganglios. Entonces, siempre se está buscando qué etiología podría ser la causante de esta enfermedad. Pero hasta el momento no tenemos la etiología y se dice que es desconocida, ¿no? Por esa razón es que hay que siempre sospecharla, ¿no? Claro, el asunto es que si no se sospecha, va a pasar buscando las etiologías infecciosas o cualquier otra entidad que produce enfermedades del colágeno de repente, porque puede haber artritis, ¿no? Pasar el tiempo y no tener el diagnóstico y por lo tanto tener las complicaciones posteriormente, ¿no? Ocasionalmente se ven algunos casos, ¿no? Así es. Yo a lo largo de mis años de doctor he visto algunos niños con enfermedad de Kawasaki, unos que han sido muy típicos del libro y otros que han sido muy, muy atípicos. ¿Cuál es el niño con Kawasaki típico? ¿Cuál es el niño que en el libro está descrito como enfermedad de Kawasaki? Bueno, el niño con Kawasaki nosotros tenemos que de todas maneras va a tener fiebre más de 5 días y fiebre alta, 39, 40, fiebres en picos, ¿no? Remitente, y se acompañan, tenemos 5 criterios que nosotros tomamos en cuenta, y es el edema y el enrojecimiento, el eritema de pies y manos, que es característico. Después tenemos el exantema, que es polimorfo, o sea, es el brote de piel. Un rash, brote en la piel, tórax, abdomen, y es máculo-papular, ¿no? A predominio de máculas y pápulas. Tenemos también el enrojecimiento de
de la mucosa oral, o sea, los labios se enrojecen, se ponen agrietados, la lengua se hace tipo frambuesa, porque las papilas se engrosan, hay hipertrofia de papilas y hay una gran congestión de faringe, ¿no? Un gran eritema. Después tenemos aparte del rash, las conjuntivas, los ojos también se enrojecen y eso se da en la primera etapa acompañados de la adenomegalia, ¿no? Que puede ser estos 5 signos y síntomas que estamos describiendo son los criterios clínicos para hacer el diagnóstico. El diagnóstico, que se confunden con cualquier enfermedad, o sea, cualquier infección viral te da fiebre, cualquier infección viral o bacteriana te puede dar dolor de garganta, cualquier infección viral te podría dar conjuntivitis también y ganglios grandes, ¿no? Por eso es que es difícil hacer el diagnóstico. Pero importante es saber que esto se da en niños menores de 5 años, ¿no? Gran frecuencia entre 1 y 2 años, pero más del 80% son menores de 4 años. Entonces, un niño hay que sospechar, si lo vemos con las conjuntivas rojas, la mucosa oral roja, el exantema que ya hemos descrito y adenomegalia que puede ser unilateral, entonces pensar y tomarle un ecocardiograma. Así es. Que es lo importante para ver esta enfermedad, ¿no? De eso vamos a conversar luego de atender a este Facebook que tenemos aquí como consulta, porque claro, al tener un cuadro febril de más de 5 días, porque normalmente una infección viral no debiera durar tantos días, por último, ¿no? O de repente sí puede durar, pero por lo menos tenemos que tener la certeza de que no sea Kawasaki cuando ya está llegando al 5.º día. Mucha gente puede pensar lo que nos está preguntando Lorena Aguirre en el Facebook. ¿Debo mantener a mis otros hijos alejados de mi hijo mientras tiene la enfermedad de Kawasaki? ¿Es esta contagiosa? Bueno, no es contagiosa, pero hay predisposición dentro de los hermanos del que ha tenido Kawasaki, ¿no? Es lo que describe la literatura y los estudios. Si alguien en la familia tuvo Kawasaki, uno de los hermanos podría tener, no necesariamente, pero podría tener una enfermedad de Kawasaki posteriormente. Ahora, lo que se vio en los inicios de la enfermedad, cuando el doctor Kawasaki describe la enfermedad, ¿no? Y postula que podría ser de origen infeccioso, es que eran niños que en épocas de invierno, un grupo dentro de una comunidad venían con más frecuencia, ¿no? Eran diagnosticados con más frecuencia, ¿no? Así es. Pero no es que sea contagiosa. No, no es contagiosa y, bueno, hay el grupo racial donde se describe inicialmente y perdura, son los asiáticos. Son los asiáticos, ¿no? Efectivamente. Pero también se ha dado en Estados Unidos, en Hawái, ¿no? Entonces son donde más frecuencia de esta entidad se ha descrito. Entonces nosotros vemos que la patología de la enfermedad de Kawasaki se puede dar en cualquier lugar, lo tenemos aquí en el país, ¿no? Pero la frecuencia es endémico en Japón, ¿no? Sí, ahí es más fácil en todo caso encontrar casos. Y se da más en invierno y primavera. Ahora, hablamos de los síntomas y hablamos de algunas señales de alerta. Mencionó la ecocardiografía, el ecocardiograma. ¿Por qué? Porque allí nosotros vamos a ver la alteración cardiológica, el engrosamiento de las coronarias, y eso es vital para hacer el diagnóstico. Mientras más rápido hagamos el diagnóstico y tratemos al paciente antes de los 10 días de enfermedad, el pronóstico va a ser mejor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las coronarias? Además de engrosarse, ¿cuál es el problema de ellas? Hay una vasculitis, pues, ¿no? Y nosotros podemos llegar a tener hasta infarto agudo de miocardio. Por esa razón. Y por esa razón los pacientes fallecen. Ahora, hay aneurismas también, formación, ¿no?, de aneurismas que se da porque esta enfermedad tiene 3 fases, ¿no? La fase aguda, donde vemos todos los síntomas que acabamos de determinar. Así es. La subaguda, que se da de la 3ª a la 6ª semana, o sea, la aguda es de la 1ª y 2ª semana.
la subaguda, donde se forman los aneurismas, y la tercera semana es la convalescencia, donde podríamos tener, aparentemente todos los signos pueden desaparecer, pero se podría presentar el infarto agudo de miocardio. Ahora, ¿hay algún análisis que nos ayude a hacer el diagnóstico o es simple y llanamente cuadro clínico, sospecha y nada más? No hay aislamiento de ningún germen porque todavía no hay una etiología, pero sí hacemos un hemograma. En la fase aguda hay leucocitosis, ¿no? O sea, aumento de los glóbulos blancos. Así es, hay aumento de los glóbulos blancos. Y la hemoglobina puede estar normal en esa fase, las plaquetas normales, pero en la fase subaguda ya comienza a haber disminución de la hemoglobina y aumento de las plaquetas, que se llama trombocitosis, ¿no? ¿Esta es una condición más frecuente en niños que en niñas? ¿Hay predominancia por el sexo? Hay predominancia de 1.6 a 1, más son varones que niñas. Y la edad es siempre menores de 5 años. Así es. Aunque por ahí han descrito Kawasaki en adolescentes, en adultos, ¿no? Y en adultos también. Y en adultos también, pero son raros. Pero es rarísimo. Raros. Es rarísimo. Así es. Ahora, ¿a qué se le teme más? ¿La edad es un factor importante para el pronóstico en cuanto a la formación de aneurismas y daño en las arterias del corazón? Si es varón y lactante o pequeño, es peor pronóstico. Y el pronóstico va de la mano con el tratamiento también, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste el tratamiento? ¿Qué es lo que ha cambiado en la enfermedad de Kawasaki en los últimos años? Bueno, el tratamiento es la aplicación de la gamma globulina, ¿no? Le ponemos 2 gramos por kilo en una infusión que pasa en horas, ¿no? Y eso, además, se le da el ácido acetil salicílico. Aspirina, La aspirina, podemos decirlo, decirlo. Yo iba a decir aspirina. Está bien, entonces, está bien. No, usted puede decirlo más que yo. Entonces la aspirina le damos a dosis altas, a dosis altas, ¿no? Antiinflamatorias. Entonces hasta 100 miligramos por kilo, dividido en 4 tomas, ¿no? Entonces luego que desaparece la fiebre, 2 o 3 días posterior a la desaparición de la fiebre, nosotros vamos a dar la aspirina, vamos a bajar la dosis, ¿no? A dosis antiplaquetarias, ¿no? Vamos a seguir conversando acerca del tratamiento y de la respuesta, a qué los médicos llaman buena respuesta al tratamiento y a qué llaman mala respuesta al tratamiento, pero tenemos la llamada de Juvenal, que está en San Luis, quiere hacernos una consulta. Juvenal, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamar al programa. ¿Aló? 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 ¿Juvenal? Aló, buenos días. ¿Cómo está, Juvenal? ¿Puedes bajar el volumen de tu televisor, por favor? Ya bajé ya. A ver, cuéntanos, ¿en qué te podemos ayudar? Una consulta. Tengo un nieto que el año pasado, a los 7 años, le dio la enfermedad de Kawasaki. Ya. Y lo que queremos saber si, bueno, ahora ya tiene 8 años, ya está bien, pero si va a tener algunas secuelas, porque la doctora estaba diciendo que hasta los 5 años daba el Kawasaki. Ya, ok. ¿Y dónde lo trataron? Lo trataron en la clínica Bujó de Miraflores. Perfecto. Bueno, ¿y le han hecho su control ecocardiográfico luego del alta? Sí, siempre le están haciendo su control de todos los órganos. Perfecto. Y hasta ahora está bien, todo está bien. Muy bien, Juvenal. Muchísimas gracias por tu consulta. Es sumamente pertinente y valiosa para nosotros. Vamos a esperar a que la doctora Kolevich te ayude a entender qué cosa es lo que debería corresponderle hacer a tu nieto en los tiempos venideros. El seguimiento. Claro. Juvenal quiere saber si hay algo si más bien que dijimos que la frecuencia es en menores de 5 años, sí. El nieto de Juvenal tiene 7. 6 o 7, y se puede dar también, como decíamos, rara vez en adolescentes inclusive y adultos. El seguimiento generalmente es con el cardiólogo, tiene que hacerse los ecocardiogramas de control. Si ya desapareció el aneurisma, eso se observa, y también si ha habido algún infarto de miocardio y el paciente está estable,
el seguimiento es cada 6 meses o cada año, por unos años, hasta determinar que todo esté bien. Si todo está bien, ya el niño está de alta, ¿no? Sí, yo hace poco, hace 2 años estuve, ya 2 años, wow, sí. Hace 2 años estuve en el Congreso Latinoamericano de Infectología Pediátrica y siempre hay un espacio para Kawasaki, al cual siempre me gusta ir, porque primero que te van recordando lo que usted bien nos dice y luego te van dando algunos alcances, ¿no? Y la ponente era una doctora mexicana que trabaja en investigación en un centro, en una red de Kawasaki, hay una red mundial de Kawasaki que acá también tiene pediatras a su cargo. Decía que el control ecocardiográfico era de por vida. Ellos decían que a partir de hace 2 o 3 años han concluido que algunos pacientes que tuvieron Kawasaki de niños en la adultez podrían tener puede haber presencia recidiva de también, aneurismos, o sea, volver a presentarse el cuadro. Justo de eso íbamos a conversar. Sí. Hablemos del tratamiento. Se hace el diagnóstico, supongamos que es un niño que tiene 6 días de fiebre, de repente no ha tenido muchos síntomas, pero ya 6 días de fiebre y 3 o 4 criterios más de lo que usted bien explicó, de pronto el rash o cambios en las uñas, en fin, o el enrojecimiento de la BCG, que también es otro signo que a veces se observa para los que están vacunados contra la tuberculosis, se le inflama la zona de la herida y se le decide poner la inmunoglobulina, se le hace un ecocardiograma, está normal, se le da la aspirina. ¿Cuánto tiempo esperamos para saber si ha respondido o no al tratamiento? Mira, en total más o menos son 40 días, ¿no? O sea, los signos y síntomas deberían desaparecer a las... una vez que se le da la inmunoglobulina y debería caer la fiebre. Sí, ¿no? Y claro, y 2 o 3 días después de caer la fiebre, por eso es que bajamos la dosis de la aspirina, ¿no? Y la mantenemos como antiplaquetario. Porque allí va a haber trombocitosis, claro, ¿no? ahí En las esa plaquetas etapa suben, las plaquetas suben y hasta que se normalice vamos a dar aspirina y hasta que haya algún componente coronario, ¿no? Si las coronarias siguen engrosadas o hay aneurismas o va a persistir en el tiempo. Es una enfermedad que se tiene que controlar con frecuencia. Porque podrían volver a tener... Sí. Hay literatura que refiere que podría haber otro cuadro de Kawasaki posteriormente. Entonces, siempre hay que estar alertas y ver si hay los signos, porque hay Kawasakis incompletos, ¿no? Que no tienen todos los criterios mayores que estábamos describiendo, pero cuando hay problema de coronarias, hay que pensar que estamos frente a un Kawasaki. Ahora, ¿no? Si no responde al tratamiento... Con la gamma globulina al inicio podemos dar una segunda dosis similar y hasta una tercera, pero hay literaturas que refieren que de repente no hay mucha mejoría con la segunda o la tercera dosis de gamma globulina. Le voy a preguntar, ¿qué pasa con el niño en el que el tratamiento no funcionó? Pasaron 72 horas y sigue con la fiebre. Le volvemos a dar otra dosis de gamma globulina igual a 2 gramos por kilo en una infusión continua. Y a cruzar los dedos. Y a cruzar los dedos, sí, pues. Porque dice que la falla puede ser mayor hasta un 33% de falla, al comienzo 23%, y después hablan hasta en la tercera hasta un 75% de falla, ¿no? Por eso que esperamos que con la gamma globulina mejore y no tengamos que usar posteriormente ciclofosfamida u otros medicamentos que están... Sí, porque hay una serie de medicamentos nuevos, pero que están todavía en fase de ensayo, ¿no? Están viendo que también van a funcionar contra el Kawasaki, que se usan para otras condiciones, pero que todavía pues están en proceso. Ahora, hay una red internacional de vigilancia del Kawasaki a la cual deberíamos también reportar estos casos para que se registren, ¿no? Así es. Y se tenga conocimiento. Y luego de ello el control ecocardiográfico ya de la mano con el cardiólogo y evidentemente con el pediatra. Sí. Van a los dos, los controles son generalmente con el infectólogo pediatra y con el cardiólogo. Tenemos que irnos a una pausa y luego vamos a seguir conversando un poquito más acerca de Kawasaki. Muy bien. Ok, regresamos luego de la pausa comercial. Y
Y para que no se nos quede nada en el tintero, vamos a seguir conversando con la doctora Lenka Kolevich, pediatra infectóloga, sobre la enfermedad de Kawasaki, porque hay una parte del mundo del Kawasaki que no es tal cual está en los libros, no está como en el manual del perfecto Boy Scout, que siempre es bueno conocer. El Kawasaki atípico, ese Kawasaki incompleto, ese Kawasaki que no tiene pues fiebre más de 5 días, que no tiene el enrojecimiento de la piel, que no tiene los ganglios grandes, la conjuntivitis, los problemas en las uñas, es ese chiquito que no tiene pues ni descamación de manos y pies, ni hinchazón de manos y pies. Ese es el más difícil de diagnosticar. Así es, pero generalmente hay fiebre, ¿no? Sí, la fiebre es una constante, es lo que nos hace sospechar. Hace ¿no? fiebre y tiene algunos de los criterios, de estos 5 criterios que nosotros hemos nombrado, no todos, pero tiene estos criterios mayores, tienen algunos, y ante la sospecha, por eso refieren mucho el médico experimentado, es el que sospecha de Kawasaki y pide un ecocardio. Y allí es donde se ve la alteración que es más frecuente en el corazón, ¿no? El daño mayor frecuente, pero como decíamos, coge tanto las arterias de mediano y pequeño calibre que podrían estar en el resto del organismo. Tenemos otro Facebook. Dice, mi niña de 2 años tiene síndrome de Kawasaki, tiene problemas para comer y ha empeorado desde la enfermedad, escasamente toma suero y vomita mucho. ¿Cómo puedo ayudarle a que coma? Marisol. Me suena raro esta consulta, ¿no? Si la niña tiene 2 años y tiene enfermedad de Kawasaki, ya esa niña debería estar tratada y no tendría por qué tener problemas para comer, ¿no? Salvo que como secuela le haya quedado una inapetencia que a la mamá le llame la atención muchísimo, pero resulta difícil la consulta de Marisol, no sé qué puede opinar usted. Bueno, a los 2 años hay niños que dejan de comer también, normalmente, ¿no? Normalmente, o quiere llamar la atención porque ya ha estado enferma, le han puesto, ha estado hospitalizada. Eso sí es cierto, y ¿no? entonces los niños, una vez que han estado mucho tiempo sacan ventajas, pues, ¿no? Y una de las cosas para cualquier cosa es no comer. El manejo siempre es hospitalario, o sea, siempre se tiene que internar al niño. Porque le ponemos la gamma globulina hospitalizado. La gamma globulina es un anticuerpo, Así ¿no? es. Es una proteína, y eso siempre hay que supervisarlo, ¿no? Hay que supervisarlo y se pasa en hasta 12 horas, entonces tendría que estar esas horas en el hospital, ¿no? Y si no cae la fiebre, lo más benigno es que se quede y luego salga de alta cuando cayó la fiebre, porque si vamos a necesitar una nueva dosis de gamma globulina y para observar cómo va el ¿Cuántos niño. días esperamos, una vez que cae la fiebre, luego de la primera aplicación de la gamma globulina, cuánto tiempo esperamos para ver si ya no va a recaer? De 48 a 72 horas. O sea que luego de 2 o 3 días el niño se podría ir a casa. Así es, mejora y los controles se pueden hacer en forma ambulatoria. Pero en este caso de Marisol debería llevarla a la niña también a un psicólogo, ¿no? Porque para ver si hay otro componente que está ocasionando que la niña no coma, ¿no? Ahora, ¿la aspirina por cuánto tiempo la debería tomar? Es de larga data, o sea, la aspirina se da los primeros días a dosis altas, como dijimos, muy altas, hasta 100 miligramos, y luego bajarla a 3 miligramos como dosis antiplaquetaria, que es muy baja y se da una vez al día, hasta que todo el problema cardíaco mejore. Tenemos otro Facebook. Los síntomas son los mismos si te da de adulto. ¿Cómo es el tratamiento para los adultos? Andrea, que es rarísimo, extremadamente raro. Es muy raro, pero el tratamiento es similar, ¿no? Es similar al de los niños. Los adultos también toman la aspirina a dosis altas y luego como antiagregante, como toman todas las personas que tienen más de 50 años. Ahora, ¿cuáles son las restricciones que tendría que tener un niño en su actividad escolar, su actividad física, su actividad diaria, luego de haber tenido un episodio de Kawasaki? Ver qué cosa le ocasionó el Kawasaki, ¿no? En el problema más que nada cardíaco. Si no hay ninguna alteración, él se puede reincorporar a sus actividades de niño normales. Normales, completamente normales. Y dijo, cada 6 meses un ecocardiograma. Así es. Si hubiera alguna dilatación
luego de 6 meses de haber tratado el Kawasaki, pasaron 6 meses, el niño no tuvo nada al inicio, pero después de 6 meses se encuentran que las coronarias han cambiado un poquito, que se han engrosado un poquito. ¿Cuál va a ser la conducta en ese momento? La conducta es con la aspirina, ¿no? Mantenerla y hacer los controles de 3 a 6 meses, ¿no? Sí, antiguamente había pues una serie de complicaciones cardíacas, ahora ya se ha aprendido muchísimo más con respecto al Kawasaki, ¿no? Muchísimo, muchísimo más. Ahora, ¿quiénes hacen más cuadros incompletos? ¿Los niños grandes o los niños pequeños? No, hay diversidad, ¿no? Pero se da los niños pequeños le notamos todo el enrojecimiento de los ojos, el edema de las manos, por eso hacemos también el diagnóstico, ¿no? Entonces, y podría haber diagnóstico diferencial con la mononucleosis. Eso le iba a preguntar, ¿a qué se parece el Kawasaki? Estábamos hablando en el momento de la pausa comercial de otras cosas que se parecen al Kawasaki sin serlo. La mononucleosis, la ricketsiosis y todo lo que da la escarlatina, porque puede dar incluso un exantema escarlatiniforme, claro, ¿no? se parece. Muy parecido, pero lo que decíamos es que la fase de Filatov no la tiene, que es la fase característica de la escarlatina, pero la congestión de la boca, de las mucosas es muy similar. No hay signo de Pastia. Acá lo que podría haber es lo que tú mencionabas, donde le pusieron la BCG. Así es. Puede haber un reenjocimiento, ¿no? una induración, y entonces que podría ayudar, que no se va a presentar típicamente en la escarlatina, ¿no? Otra cosa que se ve, y estoy recordando, porque uno de los chiquitos que yo alguna vez vi con Kawasaki tenía pus en la orina sin tener infección urinaria. Claro, hay cambios en la orina, ¿no? Leucocituria sin aislamiento de ningún germen, ¿no? Exacto, entonces, ¿no? eso sí se presenta en los niños también, ¿no? Que podríamos, y podría haber una meningitis aséptica también. Entonces, en los niños que hay, porque es que hay inflamación, que no hemos nombrado que la fiebre va acompañada de mucha irritabilidad. El niño está irritable. Fastidiado. Entonces, le hacen una punción lumbar y entonces allí podríamos ver que también hay aumento de leucocitos, pero la glucosa y las proteínas están normales. Están normales, solamente los glóbulos blancos han subido, ¿no? Como una meningitis aséptica, ¿no? Claro. Entonces también nos ayuda en el diagnóstico, que son cuadros no muy frecuentes, pero que se dan, ¿no? A veces tratan como infección urinaria porque realmente hubo aumento de leucocitos, pero al cultivo no crece ningún germen. Ahora, no se ha visto una historia familiar de Kawasakis, ¿no? O sea, no se ha visto que hay una tendencia. Lo que dice que hay predisposición familiar, hay una predisposición genética por el CR55 que realmente podría estar en los pacientes con Kawasaki, ¿no? Y también referían como una cosa, como una hipótesis también, que esta predisposición genética se daba porque en la casa, cuando hay alguien que tuvo Kawasaki, de repente un hermano podría tener Kawasaki. Sí, pues. De cualquier manera es un diagnóstico por sospecha en el que hay que actuar rápido. Así es. En favor de que no haya complicaciones en el corazón. Complicaciones, ¿no? Sí. Doctora Kolevic, le agradezco muchísimo. Ha sido un placer tenerla acá. Gracias por habernos acompañado en estos 2 bloques. Muchas gracias, Ha sido un gran gusto volverla a ver después de algún tiempito. Ha sido la doctora Lenka Kolevic, infectóloga pediátrica, hablando sobre la enfermedad de Kawasaki. Nos vamos a una pausa y luego vamos a conversar sobre las mascotas. Ya volvemos.